buenos días, mis queridas hermanas. Un nuevo día más aquí en Arraigadas. Mi nombre es Elba de Reyes y hoy estoy en el lugar de Yamel, de nuestra querida Yamel, porque tenemos un programa muy especial. Para nosotras es buenas tardes. Mis invitadas o nuestras invitadas de hoy están aquí en España y es un gusto enorme poder tenerlas aquí. La semana pasada conversamos con ustedes sobre Isha, el evento que se realizó aquí hace aproximadamente un mes aquí en España. Fue un evento pequeño, pero fue el primero de Aviva Nuestros Corazones en Europa. Y ellas tres estuvieron y desde antes de eso juegan un papel muy importante para el ministerio, para todas nosotras. Quiero que conozcan hoy a Lidia Gómez Pimpollo, a Kenia Amador y a Luz Cárdenas. Bienvenidas, mis amadas hermanas, a Arraigadas. Quisiera que mientras nos vamos introduciendo en esta conversación, podamos conocer un poquito de ustedes, del área de España donde están, y luego seguiremos conversando sobre el evento de Isha, pero también sobre cómo ustedes han conocido a Aviva y el impacto que ha tenido en cada una de ustedes y en sus grupos de hermanas. Empezamos por ti, Lidia. Vale. Bueno, pues yo soy Lidia y vivo un poco más o menos en el centro de la península, en España, al sur de Madrid, en la zona que se conoce como La Mancha, Tierra de Don Quijote. Y bueno, aquí he estado 11 años, soy original de aquí, nací en esta tierra, pero no siempre he estado aquí. Los últimos 11 años sí. Mi esposo es pastor en una pequeña iglesia con 2 congregaciones aquí. Y bueno, pues aquí estamos. Y el ministerio de Aviva pues lo conocí pues más o menos en esa etapa, hace como 12 o 13 años, en una etapa de quebrantamiento personal, dificultad ministerial, pero buscando a Dios, buscando el agua de vida, pues el Señor me llevó a Aviva después de un pequeño recorrido por otras publicaciones. Y bueno, desde entonces pues he sido muy edificada por los programas, por los recursos y por las relaciones que me ha permitido también tener en la familia de la fe. Amén, puedo dar testimonio de eso porque con Lidia nos une una amistad desde mucho antes de nosotros estar, al igual que con Kenia, desde mucho antes de venir a España, y ambas jugaron un rol, igual que comentaba con Yadira en el programa anterior, muy importante para mí. Quiero decirles, antes de pasar a mi siguiente invitada o nuestra siguiente invitada, que ellas forman parte de ese grupo de mujeres que ora por Europa, no solo por España, sino toda Europa, del cual hablamos en el programa anterior. Y si te lo has perdido, no dejes de escucharlo porque compartimos cosas hermosas de lo que Dios había estado haciendo y está haciendo ahora. Y Kenia, tú estás en Barcelona, cuéntanos un poquito de ti. Pues bueno, mi nombre es Kenia, soy originaria de Nicaragua, pero llevo 25 años ya viviendo en Barcelona y además vine a parar directamente aquí. Hasta hace un año más o menos vivíamos en un pueblecito llamado Vilafranca del Penedès, al sur de Barcelona, y hace un año llamaron a mi esposo como pastor en la iglesia en Manresa y ahora estamos más o menos a la misma distancia que antes, pero hacia el centro de Cataluña. Y bueno, un cambio importante para nosotros, en el ministerio también. Mi esposo Dani estuvo pastoreando la iglesia en Vilafranca durante 11 años y ahora pues más o menos un año ya estamos aquí. Somos nuevos, estamos acabando de conocer a la congregación, de integrarnos, pero estamos muy contentos y agradecidos por lo que el Señor está haciendo en nuestras vidas y aquí en la iglesia también. En mi caso, conocí el ministerio, creo que en 2014, si no recuerdo mal, y fue precisamente mi esposo el que me lo presentó, el ministerio. Él siempre está al día con recursos y él siempre decía que se necesitaban más recursos en español
Y mi inglés es justito, siempre lo he dicho, y entonces me decía, ay, si supieras leer bien el inglés, hay tanto recurso. Y cuando descubrió el recurso en español, lo primero que hizo fue inscribirme a la página. Y entonces empecé a recibir yo todo, y allí, bueno, llegó un día en que entré, lo miré, escuché el programa de radio, y bueno, la verdad es que quitó una venda de mis ojos en esta área, ¿no? Así que estoy también, igual que Lidia, muy agradecida por todo lo que ha hecho el ministerio en mi vida y lo que aún no estamos aprendiendo. Amén, amén, gloria al Señor. Luz, cuéntanos un poquito de ti. ¿Dónde estás? Bueno, yo me estoy comunicando ahora desde Canarias, desde Gran Canaria, zona de paso de Colón, cuando hacía sus expediciones a América. Sí. Nosotros estamos un poco aislados geográficamente, somos parte de España, pero estamos un poco aislados geográficamente. Es una zona a la que casi todo llega un poquito más tarde, un poquito, ¿vale? No, es Europa, no quiero dar la impresión de que no es moderno, pero sí ciertas corrientes, buenas o malas, o no llegan tan de pronto, de tanto impacto. Pero estando aquí por diversas circunstancias, teníamos hambre de saber y de conocer cosas que hablaran a la mujer, que fueran no necesariamente populares, pero que nosotros encontrábamos en la Escritura. Allá por el año 2016 fue por medio de Lidia que conocí este ministerio, y entre más empezábamos a ahondar, primeramente Fandi, después Rosy, varias hermanas. El grupo ha ido creciendo aquí en Canarias, y entre todas, pues escarbando en una zona tan segura, nos sentíamos como que todo lo que encontrábamos fuera, si veníamos desde ser niñas jovencitas o ya maduras, con hijos, sin hijos, en diferentes circunstancias, en la diversidad. A mí eso fue lo que me impactó muchísimo de entrada. O sea, era un recurso que abordaba temas de mucha diversidad, de muchos trasfondos, y de una forma muy sencilla y fácil de acceder y de comunicar y de compartir. Entonces, darnos cuenta que en toda esta época fue antes del COVID, y todavía obviamente después del COVID implosionó mucho todo lo que eran los contenidos digitales, y con toda esa ola para nosotros era como importante decir, no, aquí puedes encontrar, conectar un blog, conectar un devocional, conectar un libro. Nosotros, nuestro formato no es digital, lo hacemos todo 100% presencial, porque ya está el recurso, gracias a Dios, para que ellas sigan buscando y explorando cada una por su lado. Pero la idea de poder juntarnos, nos vemos una vez al mes, a veces 2 meses, no paramos tampoco en COVID, siguiendo las indicaciones que nos daba el gobierno, pero gracias a Dios no tuvimos que cancelar ninguna ese año. Y es el hambre de vamos a sentarnos con la Biblia y un libro, que es un poquito el que nos da la excusa de que vamos a hablar hoy, pero ¿qué dice la Escritura de eso? Y estamos constantemente animándonos en eso, y ver cómo las mujeres, yo misma, digo, ok, no estoy sola, estamos aquí, estamos tratando de construir cosas que son eternas y que no se oyen en las noticias y no se oyen en las cosas edulcoradas. Eso es lo que puedo reportar desde aquí, desde Canarias. Y obviamente después de la conferencia con Isha, o sea, el estar o sea, parecía una banalidad casi, ¿no? O sea, oye, te vas a salir, vas a gastar, vas a moverte, pero estar ahí, somos 1000 mujeres que nos ha costado estar ahí tantos años orando, Señor, pero no te me adelantes, Luz. Eso quiero comentarles y... Exactamente, perdón. Ahí vamos a llegar. No, es que nos emociona. Eso es que me dijeron te escucho antes de entrar, y me voy emocionando. Antes de entrar, pues tanto Rosy como Marta, o sea, las hermanas que están aquí, que esto no es para nada cosa de una ni de dos, somos todas haciendo algo, la guitarra, el cafecito, preparar el estudio y demás. Y me dije, ay, pues diles que, y yo tomé apunte. Entonces, perdón, adelante. Pero qué bueno poder hacer este recorrido de cómo han sido impactadas y el tiempo que hace que escuchan, porque no se trata de un evento, no se trata de lo que pasó en Isha. Ustedes tienen años trabajando con los materiales de Aviva, enseñándolos en sus grupos de mujeres en la iglesia, orando por un avivamiento en Europa. Y
lo que vemos ahora en Isha es solo como el responder de Dios a muchas de nuestras oraciones. Creo que todas estuvieron en Querétaro, o casi todas. Lidia y Kenia. Tú estuviste, Luz, sí, ¿verdad? No pude. Soy mexicana, no me quedaba cerca, pero no pude ir. Sí, no pude pero incluso ustedes han participado, muchas de ustedes han participado en las reuniones o en las conferencias que teníamos en México o en Dominicana. Entonces, como compartía Yadira, la primera vez que fue a una conferencia fue en Dominicana. Y vemos esta ola que Dios ha venido trayendo, este mover tan orgánico del Señor, porque en una tierra como España, que parece o es árida para el Evangelio, cómo Dios se ha ido moviendo a través de estudio, de oraciones, hasta llegar a esta conferencia. Para las hermanas que nos ven, porque después del programa anterior quiero aclarar que Isha no se anunció en las redes. Isha era un evento organizado por un grupo de iglesias en el sur de España, y Aviva era el ministerio invitado de esta conferencia que ellos realizan todos los años. Entonces no pusimos nada en las redes porque solamente teníamos 1,000 asientos, cerca de 1,000 asientos, y 4 meses antes todo se vendió. O sea, aquello era increíble para nosotras, y también ver, como comentábamos, ese fervor, esa alegría, esa pasión que tenían las mujeres. Ahora, yo quiero irme un poquito más atrás y preguntarle cómo ha sido para una mujer, y en este caso serían ustedes dos, Luz y Kenia, porque Lidia es originaria de aquí, para una mujer que llega a España, que llega de Latinoamérica, y todas estas corrientes de pensamiento, este feminismo, el no tener familia o postergar la familia tanto como se hacía aquí en España, abrazar el Evangelio en una tierra como esta, ¿cómo ha sido para ustedes? Si quieres tú primero. No se peleen, puede empezar. No, yo. Pues sinceramente, en mi caso, en la providencia de Dios, yo digo, ocurren cosas como en contraste, ¿no? Yo me he encontrado de esa manera, porque en Latinoamérica sí que es verdad que las personas son más receptivas cuando hablas de Dios, es como más normal, más común. Yo, de hecho, venía de un contexto de mi adolescencia en el que había estado en una iglesia evangélica, pero el feminismo me afectó muchísimo, quizás por el contexto familiar, me afectó muchísimo. Entonces, cuando yo llegué aquí, llegué con esas ideas muy arraigadas. Y cuando empecé a asistir a la iglesia aquí, pensé, bueno, aquí la gente es más liberal, vive el Evangelio de una manera más libre. Y yo quería, pues eso, vivir mi feminidad sin ataduras, entre comillas, ¿no? Y aquí es lo que además se refuerza para la mujer. Sin embargo, bueno, el Señor, estando aquí, fue cuando empezó a trabajar en mi corazón. Primero a través de la iglesia y luego, años más tarde, ya estando casada, pues a través del ministerio, cuando descubrí las verdades de la feminidad bíblica. Y entonces fue un cambio tan radical que me parecía mentira, ¿no? Que la gente aquí, siendo más reacia a todas estas cosas, el Señor trabajó en mí. Para mí, como a la inversa, ¿no? Tenía que haber sido mejor allá, ¿no? En la manera en que yo como escuchaba de Dios y eso. Sin embargo, fue aquí que rompió con esto. Y evidentemente, pues, a pesar de que yo venía con esas raíces feministas, conocer todo esto, lo único que hizo realmente fue reforzar en mí algo que ya existía. Era ese deseo de dedicarme más a mi hogar, a mis hijos, a mi esposo. Y creo que ahí fue por lo que el Señor también me rompió en ese momento. Gloria a Dios por eso. Y Luz, en tu caso, tú... A ver, en mi caso quizá me pilló en el conocer el ministerio ya con preguntas muy desesperadas. Yo venía de un divorcio, 2 hijos en una edad adolescente. O sea, a mí me urgía irme a lo básico otra vez. O sea, porque había visto muy claramente que ciertas estrategias y cierta independencia pues no
no habían dado el fruto que yo esperaba o que deseaba. Cierta ligereza a la hora de permitir según qué cosas, o yo permitirme también según qué distracciones en mi cuidado con el Señor, en mi relación con el Señor. Entonces, a raíz del divorcio, el Señor me rompió completamente, y por la pura gracia del Señor, y jamás se dirá de algo malo que fue bueno, pero como el Señor es perfecto y hace las cosas para bien, que sean para bien, el Señor en su bondad me arraigó, literalmente me arrancó de donde estaba, en la orilla o poco más allá. No sé exactamente decirlo, porque eso es una cosa que he entregado enteramente a las manos del Señor, pero sí sentí yo que mi corazón había que volver a lo básico. Y si lo básico es, mira, el Señor dice que ponga la otra mejilla y que pase por donde pase, es lo que vas a hacer. Y no te vas a pelear por dinero, pues no te peleas por dinero. Y tus hijos son del Señor, pues tus hijos. Y lo que vean, tú el Señor, tú tienes que dar ejemplo, yo en mi casa. Y esas fueron verdades que yo tenía hambre de escuchar, que yo necesitaba oír, y que me dijeran, no estás loca por bajarte, no estás loca por perderlo todo si hace falta, no estás loca, o sea, eso es muy importante en una sociedad que nos llama al empoderamiento, a que la mujer pelea es tus autosuficiente y no derechos, necesita. esto no es justo, esto no es así, tú tienes derecho a esto y aquello, incluso bien intencionados, o sea, consejos bien intencionados de gente que te quiere bien y que quiere verte bien, pero que tú notas, y el Señor, pero esa es la obra del Espíritu, o sea, te dice, no es por ahí, confía en mí, o sea, no, o sea, ya has sido sagaz, mira cómo está, confía en mí. Entonces, para mí fue como un bálsamo, y fue un poco en el caso como de Kenia, fue muy sorprendente que ha sido muy orgánico encontrarme mujeres que estaban en la misma situación. O sea, mujeres de diferentes edades, porque en el grupo hemos tenido bebés, niñas, hemos tenido fallecimientos ya cristianos, gracias a Dios, creyentes, no creyentes, que vienen con el deseo de, es que esto no, es que no hallo cómo sacarme yo este control, esta angustia, esto, o sea, necesito herramientas, y me doy cuenta que no me están funcionando. O sea, que conozcan el Evangelio. La herramienta de la no. palabra es la que sana nuestras almas. Exactamente. Eso entonces, es lo que Dios usa. Como mujeres, y en las circunstancias muy propias de las mujeres, no usurpar, no irte por la rama, no salirte por los atajos, no, es por aquí, ya, pero no es justo, ya, pero es por aquí. Entonces, es explicado de manera muy práctica, con la palabra. O sea, me encanta, porque todos los libros los cogemos del ministerio, ¿verdad? O recomendados por el ministerio, y están plagados de escritura. Y nos tardamos en ver cada capítulo porque sale la conversación. ¿Y cómo? ¿Y entonces? ¿Y qué pasa con este otro versículo? Bueno, pero eso era entonces. Y todo eso permite decir, bueno, ¿qué permanece? ¿Qué es lo que vamos a ver? Y es un estar con mucha paciencia, a otro ritmo, estar insistiendo y diciendo, ven, y de donde estás, un pasito adelante. Como hace el Señor las cosas. Y lo que y además el roce, porque somos diversas, somos distintas, tenemos diferentes ritmos, trasfondos, mis circunstancias. ¿Quién soy yo? Es lo que siempre o sea, a ver, yo si acaso podría decir cómo no funcionan las cosas, pero como no vengo a hablar de eso, sino mira lo que dice el Señor, y cómo a pesar de mí el Señor mira cómo hace cosas nuevas. Entonces no es recomendarnos a nosotras, eso me encanta, o sea, es constantemente la palabra y la respuesta y la pregunta que surge no grabamos nuestros estudios, aunque nos lo piden. No, ¿por qué? Porque si sale una pregunta, yo quiero que la hagan. Amén. Y a lo mejor es privada. La queremos, no yo, queremos que surja la oportunidad. Entonces, eso es como ha estado ocurriendo aquí en el grupo, totalmente orgánico. No soy para nada la jefa, para nada. No, lo sabemos. No, Tú pero simplemente de verdad, estás dando la cara por el grupo de canallas, en el cual Lidia jugó un papel importante. Lidia ha sido como una madre espiritual para ti, tengo entendido. Importantísimo. Ahora, Lidia, tú estás en otro contexto, porque tú vienes de una familia creyente. Tus padres, bueno, no tengo más que decirlo, que son demasiado amados por mí y un testimonio
de lo que es pasar la fe de generación a generación. Entonces, ¿cómo ha sido para ti el ver lo que Dios está haciendo en estos últimos años? Porque por mucho tiempo aquí se veía muy poco del Evangelio. Sí, aunque me gusta remarcar y subrayar que en España siempre, como muy bien en el anterior programa Elba explicó, siempre hubo semilla de la fe. Amén. Siempre hubo. Y lo que estamos viendo ahora, por ejemplo, en nuestro contexto de mujeres, es fruto de sangre derramada. Amén. De hombres y mujeres muy fieles en diferentes momentos de la historia de España, ¿no? Entonces, mi bisabuela ya era cristiana en Valdepeñas, por parte de mi madre. Mi padre se convirtió gracias al ministerio de la radio clandestina, porque era el tiempo de la dictadura. Y por eso Aviva Nuestros Corazones, para mí también tuvo ese matiz de programa de radio que en mi familia ha sido como el evangelio llega a través de la radio. Mi esposo también empezó el ministerio grabando programas de radio en la radio municipal. Uh-huh. Entonces, en ese sentido, pues hay muchos vínculos emocionales. Pero ver cómo las mujeres están amando la palabra sí que es un regocijo grande. La mujer en España, en la Iglesia evangélica, siempre ha tenido un papel muy importante. No ha tenido liderazgo, porque no le ha correspondido, pero también ha sido menospreciada, cosa que no le corresponde. Uh-huh. Pero siempre ha tenido un papel muy importante. La mayoría de las personas miembros de nuestras iglesias históricamente han sido mujeres. Y mujeres que han llevado a la fe a sus esposos, han criado a sus hijos, han trabajado muy duro en el campo y en sus casas y han evangelizado en sus contextos, en sus barrios. Me acuerdo de mi abuela. Mi abuela, ella predicaba a sus vecinas y hacía reuniones donde invitaba al pastor a predicar al patio. Y eso era una práctica evangelística en Valdepeñas muy habitual, los patios. Las mujeres misioneras que en tiempos de posguerra no solamente daban el evangelio, sino que cuidaban a los enfermos, daban alojamiento y enseñanza a niños, especialmente a los más pobres y huérfanos. Esa es la historia de la que yo vengo. Entonces, yo reaccioné a eso en mi juventud con lo que llamaríamos una reacción feminista. Pero mi punto de vista era una reacción buscando la justicia, casi justiciera, ¿no? Pero, claro, el tema es que luego el Señor trata con uno, ¿no? Y te hace ver dónde está la justicia y dónde está la justicia junto con el lugar que Él tiene para ti, ¿no? Y cuál es su diseño. Entonces, ha habido momentos en mi vida en que yo he sido rebelde a eso, en que he querido controlar, he querido ocupar posición, porque me parecía, como decía Luz, me parecía lo más justo. Pero el Señor nos ha ido enseñando juntas y a través de su palabra, sobre todo con los recursos de Aviva y con otros muy buenos, ¿no? Pero especialmente con los recursos de Aviva. El libro Diseño Divino para mí fue una revolución. Lo tenemos aquí lo tenemos guardadito para el final del programa. Qué pues bueno que lo mencionas. Sí, para mí fue la revolución porque me ayudó a poner letra a todo lo que yo tenía en mi cabeza, a poderlo expresar y compartirlo con las hermanas, ¿no? Eso hablar de un diseño y un plan cósmico, a mí es que eso fue la palabra que yo necesitaba emplear. Y con las mujeres en mi iglesia, pues no todas al mismo tiempo, pero sí que fue muy bueno, fue una gran bendición este libro, este recurso. Amén. No sé si me he ido. No, perfecto, porque ahí lo tenemos. Ya tu testimonio queda para ahorita, más adelante, avalar lo que vamos a recomendar. Y después de un fin de semana, me encanta escucharte porque eso es como la parte que desde América y desde otros sitios no vemos. Solamente, en mi caso, yo escuchaba que España era muy árida. Y sí, yo vine en el 2000 y era un territorio muy árido. Habían pocas iglesias, pero también hemos visto en el 19
cómo ya las cosas eran diferentes cuando vinimos, como me gusta decir, como los espías a explorar la tierra o a espiar la tierra. Y ya 4 años viviendo aquí, es tanto lo que Dios me ha mostrado y nos ha mostrado en el ministerio de su obrar aquí en España, y sé que eso es fruto de muchas oraciones de mucha gente en el pasado que no llegó a ver lo que nosotros ahora vemos, porque nosotros ahora tenemos la dicha de sembrar, de regar y de cosechar, como hablábamos en el programa pasado. Dios nos ha concedido eso muchas veces. Pero después de un fin de semana como Isha, en lo personal y de forma breve, ¿cómo ustedes dirían que las impactó a ustedes primero? Y luego, ¿cómo puede haber impactado al grupo de mujeres que llevaron? Quiero aclarar que de Canarias vinieron más de 40, ¿verdad? 47. O como 40. De Gran Canaria, del grupo que nosotras más o menos coordinábamos, 47, pero hubo más de otras islas, vinieron de Lanzarote, Hermanas, por eso es la importancia de que queremos sacar esto a la luz y que ustedes desde donde estén conectadas ahora puedan conocer. Y me encanta lo que dice Henry Blackaby, que marcó mi vida hace tiempo. Dice, donde veas a Dios moverte, ponte ahí. Y Dios se está moviendo aquí. Y eso es lo que queremos, que ustedes sean parte, cada una de ustedes. Así que de una manera puntual, ¿cómo ustedes pueden decirnos qué les impactó más de la conferencia o cómo Dios trabajó con ustedes y quizás alguno de los testimonios de sus grupos? Kenia. Bueno, no sé, pero a ver, pues yo creo que en este sentido a las 3 estaremos de acuerdo en que ha sido como un sueño hecho realidad, ¿no? Porque el grupo de oración, diría que lo empezamos, si no recuerdo mal, en agosto, septiembre de 2015. Con lo cual ha venido a coincidir con el 10º aniversario, por decirlo de alguna manera. Entonces, estar allí realmente, relativamente cerca, ¿no? Que las que venían de Canarias o las que íbamos de Barcelona, nos parecía un poquito lejos, pero comparado con irte al otro lado del charco, esto es aquí mismo. Y bueno, realmente fue eso, un sueño hecho realidad, por lo que hemos estado orando por muchos años, constantemente. Y hay hermanas que realmente han sido muy, muy fieles en la oración. Una de ellas es Brigitte, que está en Alemania, y es la que es el motor que nos va animando, empujando y manteniendo allí el grupo en oración. Y bueno, estar allí y vivirlo y servir y poder conocer hermanas, ponerles cara después de tantos años, eso fue muy, muy lindo. Y ya pues ser edificadas con cada una de las sesiones. A veces hay cosas que quizás no son tan novedosas, pero sí que son renovadoras, ¿no? Porque llegan momentos en tu vida en que son verdades que están allí, pero cuando te las recuerdan y de la manera que fue, es como que renuevan, ¿no? ese río. Y personalmente lo viví de esta manera, ¿no? De una renovación, recordar esas verdades. Cada una de las charlas pues fue muy, muy, muy edificante. Qué bueno. Lidia, ¿cómo te impactó? Completamente de acuerdo. Y además, para mí, el aprender que merece la pena. O sea, que parece que a veces cuando oramos por algo y vemos que Dios tarda su respuesta, pues merecerá la pena. No merece la pena. Dios tiene su tiempo. Y su tiempo llegó. Y llegó de esta manera, ¿no? Yo recuerdo el primer congreso de Ser Mujer, que es el congreso que invitó al ministerio, ¿no? Yo me fui con los folletos del manifiesto y yo los iba repartiendo allí a diestro y siniestro en ese primer congreso. Y ya después tuvimos stand y después el ministerio vino. Sí. Maravilloso ver como eso, que la confirmación de que sigue, hay que seguir sembrando, hay que seguir moviendo las piedras del fondo de nuestro corazón. El Señor tiene su tiempo y el porqué. Y las mujeres,
vinieron muy, muy edificadas también. Desde la más joven, que tenía 15 años, y aún no ha dado testimonio de fe, pero vino súper impactada. Y entraba a las conversaciones y daba su idea. Y bueno, fue una experiencia muy enriquecedora para todas. Gloria a Dios. Luz. Sí. Pues mira, para nosotros también tuvimos este tiempo porque claro, al irnos desde aquí un poquito un día antes, la mañana, y luego nos quedamos unas horas más, hubo oportunidad de compartir y de refrescar inmediatamente qué te quedaste con la conferencia, qué hiciste con aquello, porque no podíamos volver a nuestra casa a comer. Entonces estábamos como muy concentrados, fue como un taller muy práctico de poner inmediatamente en marcha las cosas que estábamos escuchando para hablarlas y para aplicarlas. El tema de la humildad, el tema del adorno no es lo primero, somos columnas labradas delante del Señor, pero somos columnas, soportamos peso. Por ejemplo, una de ellas lo comentaba, es verdad, tenemos que... Otro testimonio que les llamó mucho la atención y que las animó mucho a madres de hijos pródigos y a mujeres batallando con alguna cosita, fue el testimonio de Laura Perry. También lo mencionaron muchísimo. Las alabanzas todas unidas, o sea, sentir el mover del Espíritu y estar unidas en un mismo Espíritu, sabiendo que, bueno, mi circunstancia es un poco diferente, pero estoy aquí, estoy alabando al Señor. Todo eso las bendijo muchísimo. El tiempo unidas, las conferencias en sí, los testimonios que escuchamos, los comentarios poco popular, incluso acerca de la maternidad, o sea, cosas que algunas, a lo mejor era la primera vez o no lo habían escuchado tan directamente, y empezar a preguntar, bueno, ¿y cómo? ¿Y de dónde? ¿Y cómo así? ¿Cómo aplico esto? ¿Cómo aplico? Y claro, mi circunstancia es esta. Eso fue muy, muy enriquecedor. Al ser en dosis tan masivas, o sea, una cosa tras otra, es como que te obliga a salirte literalmente de tu zona de confort, porque no estábamos en casa, y ponerte en otra forma de pensar y de decir, ok, bueno, si esto es lo que dice el Señor, no tengo otra cosa que hacer que seguir tirando del hilo. O sea, no puedo pretender que no he escuchado. No sé, fue de mucha bendición para todas. Y para mí personalmente una idea que el Señor sí me marcó mucho: lo que no te he dado no lo necesitas, no es el tiempo. Wow. Entonces hay otras cosas que, bueno, más o menos nos ayuda porque, claro, estamos enseñando, estamos apoyando y todo eso es bueno, pero a mí que el Señor una y otra vez, de una forma u otra, me decía, lo que no te he dado no lo necesitas, no es el tiempo. Hermoso, No, porque entonces, Dios nos da lo que necesitamos. Y es como decir, bueno, Señor, o sea, tú sabes. Sí. Porque parece largo lo que decíamos, tenemos años orando, a veces ayunando, diciendo, es que necesitamos, es que veo la necesidad, es que como la necesidad de la unidad en la diversidad. Porque somos, en el grupo nuestro aquí en Canarias, somos 8, hemos estado 10 iglesias representadas en unas jornadas que hicimos el año antepasado. Diversas. Pero el Señor está al centro, pues. Amén. Al centro, o sea, el Señor y su palabra, el Señor y su palabra, el Señor y su palabra. El Señor hace lo demás. Amén. Me encanta que digas eso, me encanta, porque así es. Y es su palabra la que nos transforma, nos cambia. No todas estamos en el mismo punto espiritualmente. Y como mencionaba Lidia, había jovencitas. Yo creo que donde más jóvenes he visto, todas sentadas juntas. Era un grupo multigeneracional. Y las jóvenes participaban, cantaban, todo igual que las adultas. No había grupitos, eran todas unidas. Y eso me encantó, porque ese es el propósito. Tito 2, y estar bañándonos constantemente de su palabra. Ahora, antes de que vayamos cerrando, quiero decirle a nuestras hermanas que están conectadas que, como comentaba Kenia, su esposo la introdujo a los recursos. Y es que hace mucho tiempo atrás, antes de que Aviva fuera el ministerio que es ahora, ellas llevaban, había hermanas que llevaban los recursos a las conferencias de pastores, que era lo que había, no habían conferencias de mujeres. Y ahí veían, o en conferencias en el extranjero, veían los recursos de Revival Hearts, el ministerio en inglés, y así se pasaba a través de los pastores o de los hombres que estaban en las conferencias. Pero tanto Lidia como Kenia y otra hermana, Marga,
se encargaban de llevar después esos recursos con la mesa de Aviva Nuestros Corazones. Entonces, todo esto es un mover de Dios que viene desde hace tiempo. O sea, Dios viene haciendo cosas hermosas. Y mi pregunta para ustedes es, para ir más o menos terminando, ¿qué esperamos? ¿Qué esperan ustedes ahora después de Isha? ¿Qué consideran que es el siguiente paso a venir o en lo espiritual? ¿Qué les gustaría ver? Vale. En primer lugar, que no desfallezcamos porque ya conseguimos ya vimos algo hermoso y ya, que no nos relajemos, que sigamos manteniéndonos en el llamado que recibimos de transmitir la verdad bíblica para la mujer, ¿no? Y obviamente todo el mundo, todas las mujeres, en los grupos que tenemos de difusión del programa Viva o de Joven Verdadera o de Maestra Verdadera, lo que siempre la pregunta es, bueno, ¿y una conferencia de Aviva con Nancy cuándo? Entonces yo sé que eso es costoso, es difícil, es un desafío, pero hemos visto que la oración es el medio que Dios ha usado. Amén, así es. Entonces no desfallece, yo diría, esa es la expectativa que tenemos y que tienen las mujeres a las que servimos también. Sí, me hago eco de que los correos, muchos de los testimonios que hemos recibido, luego dicen, y entonces, ¿cuándo? Algo más, algo mayor. Sí. Y oramos por eso. No tenemos nada seguro, pero es un deseo del ministerio para futuro. Ver cuándo Dios abre la puerta para que algo así pueda hacerse. Gracias a Dios, esta conferencia se vendió por completo. Quedamos cortas, muy cortas, solamente regándose la voz por WhatsApp. Sí. Pero bueno, Dios tiene todo en sus manos y confiamos en Él y nos ha enseñado que es orando. Así es. ¿Y quién sigue? ¿Kenia? Yo misma. Pues yo personalmente me encantaría que, bueno, evidentemente esperar una conferencia quizás más grande donde puedan asistir más mujeres, porque fui testigo de muchas mujeres que no pudieron asistir porque ya no quedaban entradas y algunas pudieron pasarse las entradas unas a otras aún al final, al último momento, pero yo sé que hubieron muchas que no pudieron ir porque ya no quedaban. Pero después de volver y con mi grupo, con el grupo que pude asistir de la iglesia, volví con ese deseo de que puedan ellas mismas reproducir eso que han aprendido. Y que yo recuerdo una de las cosas que me gustó mucho del ministerio fue la frase 1 más 1, ¿no? Entonces, lo que yo pueda llegar a impactar en la vida de otra mujer. A veces no hace falta proponerse grandes metas. El Señor tiene sus momentos, como decía Lidia, ¿no? de que reunirnos a 5.000 si Él quiere. Pero en lo práctico, a nivel de iglesia, que cada mujer pueda impactar en la vida de otra. Y también ese deseo de siempre tener presente a la siguiente generación. Y pienso, nosotras fuimos 10, un grupo de 10. Pues 10, solo que 1 más 1 ya son 20 y así, ¿no? Y luego esto que vaya creciendo y que el Señor continúe trabajando, que no se haya quedado en una emoción de un fin de semana, que fue precioso, sino que continúe floreciendo a nivel de las iglesias en España y en Europa. Amén, amén, que así sea. Luz. Pues sí, yo concuerdo con ambas. Y ese 1 más 1, y ese correr la voz, y ese crecer hacia donde el Señor quiera, y siempre siguiéndolo a Él, no perdiéndolo de vista a Él. Él es el que hace falta, la obra del Espíritu Santo. Ese 1 más 1 es en las distancias cortas. Es precioso y es magnífico el unirnos todas porque nos da una visión clara de la dimensión de las cosas que el Señor hace, salga el sol por donde salga, maravilloso. Pero luego la pequeña labor diaria de tomar bajo tu ala a una hermanita y escucharla, o a una inconversa, o a una recién nacida que trae 30.000 dudas y 30.000 debilidades, y escuchar y estar y bajar el ritmo y poder acompañarla
¿verdad? Y queremos volver a empezar con el En Busca de Dios, que fue lo primero que hicimos después del manifiesto, y queremos volver a empezar porque notamos la necesidad, ¿verdad?, de volver y de peinar finito en las distancias cortas, en el pequeño grupito, en el cafecito, entonces, que como decimos, que el Señor nos siga fortaleciendo en su gracia para perseverar en la oración, con ayuno, con acciones de gracias, en crecer fe, pero también en estar preparadas para hacer esa mimbre donde vienen estas mujeres buscando, preguntando, y tener la palabra del Señor oportuna y la paciencia oportuna para trabajar en las distancias cortas. Amén. Tan grande como el Señor trata. quiera, pero estamos aquí, somos sal donde estamos. Y la gente nos ve. A mí a veces hasta alumnos me dicen, bueno, y me terminan preguntando cosas y yo no les he hablado directamente, pero se abre por algo que ven, porque el Señor, se me quedó la Biblia ahí X, y me preguntan, y empieza una relación, una cosa. Entonces, sí, que el Señor nos ayude a ese 1 más 1, ese acompañar, ¿verdad?, en lo poquito. De eso es que se trata, Luz, realmente. Eso es Tito 2, el caminar una al lado de la otra. Y aunque habla de ancianas, siempre decimos en Aviva que una anciana puede ser una de 20 caminando con una de 15. Siempre cada una de nosotras es más anciana, tanto en la fe como en edad, que otras más jóvenes. Y eso fue lo que vimos allí también, esa interacción de jóvenes y menos jovencitas, vamos a decirlo así, un poquito más maduritas. Pero, como les comentaba, cuando Luz habló del libro de 101, de Mujer Verdadera 101, aquí tenemos el recurso recomendado de la semana. Es este libro, el que hemos estado hablando, Diseño Divino, y la verdad es un estudio de 8 semanas que es imperdible. Cada capítulo es sumamente práctico y nos muestra la verdadera feminidad bíblica. El mundo nos enseña a ser feministas, pero Dios nos quiere femeninas. Y ambas cosas son muy diferentes. Dios nos creó mujeres y eso era lo que hablaba Isha, la gloria, la hermosura de ser mujer. Así que no se pierdan este recurso. Y tenemos una verdad para compartir hoy, como siempre hacemos. Y está aquí en el Salmo 22, 27. Y todos los términos de la tierra se acordarán y se volverán al Señor, y todas las familias de las naciones adorarán delante de ti. El Señor es el Dios de todas las naciones y oramos por ellas. En Isha había representación de muchos países, desde Holanda, Francia, Italia. No era solo España realmente. Y nos gozamos en eso, en la obra de Dios en Alemania también, que ya está el ministerio en alemán, como hablamos la semana pasada. Nos gozamos en eso. Dios es el Dios de toda la tierra y oramos por ver esta parte de Europa, así como las aguas que cubren el mar, como dice Habacuc, con el conocimiento del Señor. Así que, hermanas en otros lugares que no sea Europa, las invitamos a que oren por el ministerio, que oren por nosotras en la medida en que llevamos la palabra y por los corazones que están muy sedientos en este tiempo, y que Dios traiga un avivamiento como lo ha hecho en el pasado en muchos otros lugares. Clamamos por un avivamiento del Señor y esa es una tarea que podemos hacer juntas, no importa el lugar del mundo donde nos encontremos. Gracias, mis amadas, por compartir este tiempo con nosotros y será hasta la próxima, donde estaremos compartiendo un nuevo programa de Arraigadas. Muchas bendiciones para ustedes durante toda esta semana. Y gracias a ustedes, Luz, Lidia y Kenia, por compartir este tiempo con nosotras y contarnos de las grandes cosas que Dios está haciendo en sus vidas, en sus grupos y en sus iglesias.